Vamos a ver los mecanismos más importantes y cómo detectarlos en el laboratorio de estafilococos. ¿Sí? Aureus y coagulasa negativo. Bien, entonces un poquito es lo que nos adelantaba el compañero recién, el estáfilo aureus en particular, como lo vimos en la charla anterior, es uno de los patógenos más importantes causantes de infección, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, y es uno de los que mayor impacto tienen en mortalidad, por la carga de enfermedad que producen, ¿sí? Y esa es un poquito la evolución de la emergencia, de la aparición de los mecanismos que vamos a ver durante el curso, mecanismos de resistencia a meticilina, VISA y lo que es el MRSA de la comunidad y todos los mecanismos que están emergiendo en los últimos años. Vamos a ver epidemiología de las infecciones por MRSA, cuáles son las bases moleculares, cómo se detectan hoy la resistencia a meticilina en aureus y en otros estafilococos, macrólidos, daptomicina y las cefalosporinas de quinta generación. Entonces, esto un poco para mostrarles qué es lo que representan los dos patógenos más importantes causantes de infecciones en Latinoamérica. Son dos, uno es el Escherichia coli y el otro es el Staphylo aureus. Fíjense, Escherichia coli, 32% de las infecciones y aureus 21%. El resto de los patógenos vienen atrás. Así que esa es la razón por la cual coli en particular y Staphylo aureus son una de las entidades más importantes. En el Staphylo aureus en particular, ustedes saben el tipo de infecciones que produce, de heridas, pero puede producir cualquier otro tipo de infecciones, bacteriemia, endocarditis, osteomelitis. La resistencia, la resistencia es variable de acuerdo a las regiones, pero fíjense nuevamente acá, entre la carga de enfermedad de los 6 patógenos con mayor carga de enfermedad atribuible a la resistencia, según esta publicación, es el Staphylo aureus. Después seguido por los que están en la lista, las 4 combinaciones de patógeno antibiótico, una combinación, ¿sí?, con mayor aumento de mortalidad atribuible entre el 2020, el 1990 y el 2021 fue el MRSA, ¿sí?, donde mayor aumentó la mortalidad. Después TBC, multiresistente, Klebsiella pneumoniae con resistencia a carbapenemes, Acinetobacter baumannii, resistencia a carbapenemes. Estos son los bichos que nosotros vamos a trabajar durante estos días que estemos acá. Salvo tuberculosis, que no, vamos a focalizarnos en estos. Y la combinación responsable que de las dos cosas, mayor aumento y mayor carga de la mortalidad atribuible, fue el Staphylo aureus METI-R en 5 de las 6 regiones del planeta. Así que eso es para que vean la importancia que tiene este patógeno, ¿sí?, y que es importante detectarlos. La prevalencia va a variar, ¿sí?, pero fíjense que en nuestra región, otra vez, siempre le pongo estos mapas para que uno tenga idea, más allá del porcentaje que tiene, que eso puede ser cambiar o no. Fíjense, siempre la región nuestra está comprometida con estos mecanismos de relevancia. Entonces, acá, la tendencia en bacteriemia, sin embargo, hay una tendencia que muestra que hay una disminución de la resistencia a meticilina. Como que llegó a su punto máximo a nivel global entre el 2005 y el 2008, pero hay una descendencia a todo nivel. Pero esto implica una ventaja y una desventaja. No es que bajó la carga de enfermedad, ¿se entiende? Es decir, baja el porcentaje de resistencia, pero la carga de enfermedad sigue en aumento. Es decir, lo que está aumentando muchísimo es el Staphylo aureus METI-S. Y el Staphylo aureus METI-S ahora se asocia con algunas resistencias y está haciendo hay algunos clones que están siendo pandémicos en nuestras regiones. Así que a eso hay que prestarle mucha atención. El estáfilo no solamente vamos a pensar en un Staphylo METI-R, sino también en la complejidad que tiene el Staphylo METI-S, que hoy tiene resistencias acompañantes a macrólidos, que superan la resistencia
que hay en Staphylos metierre, a macrólidos, ¿se entiende? Hoy en día la preocupación no solamente es el metierre, sino el metiese que va acompañando a un clon específico, que tiene nombre y apellido, que está dominando todas las regiones. Bolivia, Argentina es una de ellas. Entonces, fíjense, como ejemplo, en nuestro país, cómo bajó el porcentaje de resistencia en todas las muestras, ¿sí? Bacteriemia, neumonía y piel y partes blandas. Siempre la resistencia a meticilina es superior a nivel global en infecciones de piel y partes blandas con respecto al resto de las infecciones. ¿Cómo podemos dividir los Staphylos metierre? Aquellos que tienen origen en la comunidad y aquellos que tienen origen en el hospital. Las diferencias son fenotípicas muchas veces y genómicas para poder diferenciarlos. Pero eso fue muy claro al principio cuando emerge el MRCA de la comunidad. Hoy en día los MRCA de la comunidad que tienen características específicas se han metido en los hospitales. Y no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global también. Hoy son los principales responsables de las infecciones por Aureus metierre, el que tienen el genotipo de la comunidad. ¿Y cuáles son estas características? Por lo general suelen ser más sensibles, ¿sí? Tienen unos cassettes, los cassettes es donde va el gen MECA, ¿sí? Va en distintos cassettes cromosómicos y tienen PBL, que es una leucocidina, ¿sí? Es una toxina, que es un factor de virulencia que es típica de los Staphylos aureus. Los estáfilos de la comunidad por lo general tienen esta toxina. En cambio, el MRCA del hospital por lo general tiene mayor resistencia, tiene otros cassettes cromosómicos y raramente presentan esta toxina. Esta toxina, que es PBL, es un marcador muy importante del MRCA de la comunidad, que es esta. Los Staphylos aureus liberan esta toxina que afecta a los neutrófilos que empiezan a liberar diversas interleuquinas, ¿sí? Que dan necrosis, formación de absceso y lisan los neutrófilos. Pero ahora se sabe que esta PBL, ¿sí? O Pantone Valentine Leucocidin, la cantidad de esta toxina no es proporcional a la severidad. Antes se pensaba que sí, hoy ya se sabe que no es indicador de severidad, porque gran parte de los MRCA que están en la comunidad portan esta toxina. Y las infecciones que dan MRCA por lo general en la comunidad son ¿cuáles? Las infecciones de piel y partes blandas. Y la gente que tiene este tipo de infecciones no se muere todas, ¿se entiende? Entonces, si tuviera la toxina, y se morirían todas, y eso no es lo que ocurre en la realidad. Pero sí lo que se sabe es que actualmente el rol de la PBL funcionaría como el mejor marcador epidemiológico, como en vez que un factor de virulencia. Es un marcador epidemiológico del MRCA de la comunidad, ¿sí? Bien, entonces, históricamente había dos características, los MRCA de la comunidad y el MRCA del hospital, que se denominan HA, hospital, y CA de la comunidad, pero hay un tercero nuevo que fue instaurado en Europa, ¿sí? Que se llama HA. HA significa que es asociado, ¿sí? Al ganado. Entonces, se sabe que hoy esta vía de transmisión de los Staphylos aureus metierre es sumamente importante. Por eso se ha incorporado esta nueva categoría. Entonces tienen HA del hospital, CA de la comunidad y HA asociado al ganado. Bien, ¿cuáles son esas vías de transmisión del MRCA de la comunidad? ¿Cómo se transmite? Fundamentalmente por contacto directo. Si estamos en la comunidad, por lo general son fomites contaminadas, ¿sí? Toallas, digamos, es una infección que ocurre en población joven, universitaria, que comparte, ¿sí? Muchas veces los elementos, ¿sí? O los que están en equipos de deporte de contacto, ¿sí? Entonces se da en ese grupo etario en particular, es por el contacto directo entre la persona infectada y la persona sana. El otro es el contacto indirecto, es decir, a través de las superficies y objetos que están contaminados cuando se comparten estas toallas o ropa o en algún elemento, ¿sí? Y el otro es el contacto zoonótico, ¿sí? Trabajadores, en particular no cualquiera, sino aquellos trabajadores que
que tengan su actividad en las granjas, ¿sí? Inclusive los veterinarios, es decir, lo que tengan en contacto con animales de granja, inclusive también con mascotas, que pueden llegar a ser reservorio del MRSA de la comunidad. Entonces, ese es la tercera forma o vía de contagiar el MRSA de la comunidad. El último, tiene que haber siempre, ¿sí?, algún intercambio entre estos portadores, ¿sí? No es que uno si está en la ciudad y no tiene contacto con animales de granja, es probable que tenga el HA-MRSA. Eso no va a ser. Se da fundamentalmente en comunidades cerradas, ¿sí? Y fundamentalmente también en veterinarios. Entonces, de la misma forma que hablamos de clones epidémicos, en áureos es el primero en que se descubrieron clones epidémicos. Son esos clones que tienen capacidad de diseminarse y de ser perseverantes en el medio ambiente y en los hospitales. Y se identificaron múltiples, los que están ahí, no es la idea que lo sepan, simplemente que hay algunos que son los más importantes, de hospitalarios, ¿sí?, de la comunidad, y ven el LA. El LA es el asociado al ganado, se llama Livestock Associated. El asociado al ganado, es uno de los más importantes, el ST398. Bien, entonces, para que sepan, para que memoricen, que esto de los clones epidémicos se da en cada una de las entidades. ¿Qué es lo que tiene que tener un estáfilo? No importa si es áureos o cualquier especie, para que sea METR. Tiene que tener un gen en particular, que es el gen MECA, que codifica para una PVP, que es la PVP2A. ¿Sí? Esa PVP es lo que le da resistencia a todos los beta-lactámicos, ¿sí? Todos los beta-lactámicos excepto los que son de última generación, como es la ceftarolina y el ceftobiprole. Bien, un Staphylo aureus tiene esta estructura en el cromosoma, es un mecanismo cromosomal, ¿sí? Hay un cassette, que es un fragmento grande de ADN, que se llama SCC-MEC-ADNA, este cassette, donde tienen el MEC, ¿sí?, los genes reguladores, transposones, secuencias de inserción, y esto, lo que está acá adentro, ¿sí?, es lo que da esas resistencias acompañantes. Esa es la estructura, esos son los cassettes. ¿Cuántos cassettes hay? Los estáfilos se caracterizan por sus cassettes. Actualmente hay 12 cassettes y hay algunos que son típicos del hospital, como estos que están acá, otros que son típicos de la comunidad, fíjense, el asociado al ganado, y otros que pueden estar tanto en la comunidad como en el hospital. ¿Sí? Entonces, hay un estáfilo en particular donde se encontró, se publicó en el 2011 y luego en el 2012, esta era la estructura del gen MECA, encontraron uno, que es este que está acá, ¿sí? Que tenía poca homología de DNA y de PVPs con el MECA, no tenía homología casi para nada. Y lo detectaron, fíjense, homólogo de humanos en bovinos, poblaciones de bovinas, en Reino Unido y Dinamarca. Entonces le pusieron este nombre, MEC-LGA, no importa. ¿Y cuál era el problema? No detectaba por la PCR del MECA, no detectaba por la proteína, y solamente era detectado por el disco de cefoxitina. Entonces apareció esta variante, que al principio se llamó MEC-LGA, que luego fue denominada en el 2011 como un nuevo cassette, el MEC-C. ¿Sí? Y este fue originario en animales, ¿sí? Entonces, este MEC-C tiene una característica que es detectado por el disco de cefoxitina y no por el disco de oxacilina. Así que esa diferencia en el fenotipo puede ser un buen marcador para que uno sospeche que tiene este gen, ¿no?, y este genotipo en el laboratorio. Entonces, como tiene bastante diferencia a nivel de aminoácidos y de DNA, por supuesto, con el MECA, no lo vamos a detectar por las PCRs convencionales, así que hay que hacer PCRs específicas. No se detecta por los látex, ¿sí?, pero sí es detectado por los medios cromogénicos. ¿Y dónde están? No solamente en aureus, sino en todas estas especies de coagulasa negativo. Estos son los MEC más importantes que se han descrito, ¿sí? Son 4,
¿Por qué son los más importantes el MEC-A y el MEC-C? Porque se han detectado en aureus. Por eso son súper importantes. Por más que este haya estado fundamentalmente en animales, actualmente también se ha detectado en humanos. Este es el más importante y luego sigue esto. ¿Qué pasa con estos dos que están acá? ¿Dónde se los encuentra? El MEC-D, ¿sí? Fíjense, está acá abajo, ¿sí? Acá tienen el MEC-A, el MEC-C, el MEC-B y el MEC-D. El MEC-D está bastante alejado. Se encontraba fundamentalmente en Macrococcus, ¿sí? Es un comensal en animales y en leche. Esta especie es una especie rara para los humanos, pero súper común para los animales. Y se había encontrado en Micrococcus casiolíticos METIR en pollos, en leche bovina. Pero ¿por qué se los traigo? Porque me llamó la atención que en estos aislamientos que se detectaron, fíjense cómo uno siempre tiene que estar atento a la fenotipia, ¿no? Cómo la fenotipia sigue marcando nuestros destinos, ¿no? Que no alcanza con hacer molecular, nunca. Siempre la fenotipia tiene que ir adelante de todo. Fíjense, yo les dije, hay un concepto que les dije que todos los METIR, los que producen MEC, son resistentes a todos los beta-lactámicos, salvo la ceftarolina y el ceftobiprole. Bueno, acá es la primera excepción. Estos, ¿sí?, dan resistencia, por suerte no han pasado al humano, ceftarolina y ceftobiprole. Es decir, que siempre dan, es decir, ¿por qué volvemos a una salud? Yo le estoy hablando de humanos, no le estoy hablando de animales, pero todo lo que está en animales, tarde o temprano llega a los humanos y viceversa. Por eso nosotros tenemos que estar enterados, no porque ahora yo vaya a estudiar animales, pero si yo no sé esto, ¿sí?, y no entiendo qué es lo que está pasando en animales, no voy a saber a qué me estoy exponiendo, ¿sí?, cuando esto aparezca en humanos, que es una cuestión de tiempo que va a aparecer. Y fíjense, miren lo que les digo, yo les conté al principio que el más importante era el MEC-A y el MEC-C, ¿no?, porque estaba descrito en Staphylo aureus. Miren este MEC-B. Es la primera vez que se describe. ¿Yo qué les dije otra cosa? Que siempre estaba en el cromosoma. Cuando aparece este trabajo ya no lo puedo decir, lo digo igual porque digamos, no voy a hablar de las excepciones, pero aparece este trabajo, 2018, es el primer MEC que está en un plásmido, el primero. ¿Qué pasa cuando está en un plásmido? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué dijimos a la mañana? La transferencia. Entonces yo le dije, se lo dije a propósito, todo es cromosómico, salvo esto. Nunca da resistencia a las céfalos de quinta, salvo lo que le mostré antes. ¿Sí? Para todo en biología hay excepciones. Y ustedes tienen que estar, todos, ustedes, nosotros, todos tenemos que estar alertas de lo que puede venir. Le dije, siempre está en cromosoma, mentira. El MEC-B está en el plásmido. Es el primero que se describe en un plásmido. ¿Y cuál es el problemita acá? Fíjense que estaba en el aureus. Yo lo que les decía es que esos dos eran importantes, ahora el MEC-B, esto apareció en un aureus, en un paciente, ¿sí?, humano, ¿sí? No hubo ningún problema en la detección fenotípica, siempre el fenotipo antes que nada, ¿sí? Pero fíjense, es el primer gen MEC-B en Staphylo aureus y es el primer gen MEC en un plásmido. ¿Y qué es lo que tiene? En el mismo plásmido hay un montón de genes de resistencia que están acá, macrólidos, aminoglucósidos, tetraciclina. ¿Qué significa? Que todo lo que yo diga de ahora en más hay que tomarlo con pinzas. No hay verdades absolutas en microbiología. En las bacterias todo puede ser factible. Bien, ¿cuáles son los métodos de detección? Por suerte, para meticilino resistencia, después de muchos años que se discutió todo, hay muchos métodos que re fácil se sacan. Así que hoy no es un problema. Cualquiera de estos que tengan, aureus, elugdonense, difusión, la SIM que tienen los métodos automatizados, nada. Los que tienen métodos moleculares, sí. Nosotros los métodos moleculares lo tenemos de referencia, pero no lo usamos porque los métodos fenotípicos son mejores que los moleculares en esto. Así que tranquilos. Es decir, no siempre uno tiene que ir al molecular, ¿sí? Puede hacer su rutina perfectamente con un disco. Y el disco de cefoxitina. Esto para mostrarle toda la discusión que se armó durante el 2016 y 2021 con los Staphylo no aureus. Fue una locura,
todos los años cambiaban las normas, el CLSI, el EUCAS también, empezaron a encontrar otra vez aureus, estafilococos no aureus que producían infecciones en humanos. Por ejemplo, pseudointermedius. No sé si alguno conoce algo de veterinaria, pero pseudointermedius es el patógeno más importante causante de infecciones de todo tipo en perros y en gatos. Otra vez, siempre volvemos a One Health, ¿sí? Entonces, con el advenimiento del maldito empezaron a detectarse especies que antes no se detectaban. Uy, apareció el pseudointermedio. Bueno, pero ¿cómo? ¿No era que estaba en perro y gato? No, parece que también en humanos está. Pero en aquellos que tienen contacto con perros y gatos. Es el patógeno más frecuente. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver cómo se detecta. Por sorpresa, hasta ese momento decíamos que con cefoxitina con el disco de cefoxitina se podían detectar todas las meticilinoresistencias. A partir de que empiezan a aparecer estos patógenos en humanos procedentes de mascotas, ya nos dimos cuenta que la cefoxitina para algunas especies no funcionaba. ¿Y cuáles no funcionaban? Pseudointermedius, Jellyfieri, coagulans. ¿Sí? Esto lo voy a pasar. Entonces, para esas especies se dieron cuenta que el único disco que funcionaba no era el de cefoxitina, sino el disco de oxacilina, así que retrocedimos 10 años para atrás. Pero bueno, esto es lo que va ocurriendo, se descubren, no es que se descubren, las bacterias ya estaban, se mejoran los métodos diagnósticos, aparecen nuevas especies y entonces nosotros tenemos que ir ayornándonos para ver si los métodos que usábamos hasta ahora siguen sirviendo para las especies no nuevas, sino que estamos empezando a detectar ahora. Antes no le dábamos bolilla a esas especies, ahora nada, mucho más después de la pandemia. ¿Saben cómo incrementó la incorporación de mascotas a las familias? Las familias tienen más mascotas que niños ahora. Entonces, esto lo vamos a tener que tener presente. Cambió la epidemiología. Tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Bien, entonces, aparece una nomenclatura nueva, porque ya era tanto lío, y le dicen a esa nomenclatura SOSA. ¿Y de dónde viene SOSA? Viene de son las siglas de Staphylococcus other than aureus, ¿sí? Es fácil. Entonces, como dijeron, bueno, esto es toda una bolsa de cosas que no sabemos bien, hagamos así. Una cosa es aureo y otra cosa es SOSA. ¿Sí? Entonces, hagamos recomendaciones para aureo, que son las mismas que ustedes saben desde siempre, y otras recomendaciones para SOSA, y va a depender de la especie. ¿Qué pasa si no está dentro de las especies que yo puedo identificar? Todo lo que no esté en esta lista va a entrar en esta bolsa de gato que nadie sabe lo que es. Pero en esta bolsa de gato está todo el mundo de los estáfilos y cómo se detecta. En esta diapo ustedes tienen cómo se detecta la meticilinoresistencia hoy, al 2026. Por eso no les mostré que fue un despiole todo lo previo, pero este es el resumen. Entonces, discos, que ustedes sé que la mayoría usan discos, igual que nosotros también en la Argentina, fíjense, si quieren, todas las especies van con el disco, muy bien de disco de cefoxitina, salvo estas tres que estaban en animales, ¿ok? Estas tres, pseudointermedio, Jellyfieri, coagulans, no. Y el resto que no saben lo que es, lo que no tienen tipi, va con cefoxitina. ¿Para qué uso el disco de oxacilina? Para estos tres raros. El único que puede ser evaluado tanto por Fox como por Oxa, con cualquiera de los dos, es el Staphyloepidermidis. Esa es una novedad que se puso hace 2 años en el CLSI. ¿Se entiende? Bien, entonces, este es un resumen. Y la próxima que viene también es un resumen, si ustedes quieren ver, porque a veces es medio complicado leer las normas LSI, pero este es un resumen de cómo tendrían que evaluar, ¿sí?, todos los estáfilos. Acá tienen todo y los puntos de corte. Con disco de cefoxitina, aureus, excepto estos raros, ¿sí? Los SOSA, el SOSA excepto los que están acá, ¿sí? Y este pseudointermedius no va. Y el disco de oxacilina usan estos raros que están en los animales y el disco de epidermidis pueden utilizar cualquiera de los dos. ¿Se entiende? Bueno, este es un resumen. También esto es un resumen que yo no lo pienso memorizar porque lo memoricé antes y ahora no lo quiero volver a leer, y ustedes tampoco. Es para que tengan en cuenta que también influye en tiempo de lectura. Pero esto es lo último que hay. Si quieren saber cuánto tiempo hay que incubar el disco, lo tienen ahí. Y por último también este es un resumen donde le pone claramente, ¿sí?,
los puntos de corte que tendrían que usar para beta-lactámicos y todos los estafilococos del planeta, actualizado al 2026. Es decir, que si quieren saber cómo interpretar, vengan a esta tabla y tienen todo el resumen. Yo traté de explicarles cuál es la lógica y el racional para entender cómo es que llegamos a estos puntos de corte que son los que están ahora vigentes en CLSI. Si quieren pueden sacar fotos, pero bueno, van a tener todo igual. Bien, eso no tiene más magia, la resistencia a meticilina. Después de esto, y me imagino que todos ustedes van a poder detectarla perfectamente en el laboratorio. Lo mínimo que necesitan es un disco de cefoxitina y un disco de oxa para aquellas especies raras, ¿ok? Y los que tengan automatizados está todo bien estandarizado, así que no hay ningún problema. El otro mecanismo que tiene mucha relevancia en estáfilos y está teniendo más relevancia inclusive que la meticilina es la resistencia a macrólidos. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia? El más importante es la metilación ribosomal. La metilación ribosomal está codificada por estos genes que se llaman ERM y se puede expresar de manera constitutiva, es que siempre van a ver el mismo fenotipo, o se puede expresar de manera inducible. ¿Sí? Cuando yo tengo el fenotipo constitutivo, siempre voy a tener resistencia de alto nivel a los macrólidos de 14 y 15 miembros, eritro, claritro, citro, ¿sí? Y a las clindamicinas. Cuando es inducible, tengo alto nivel de resistencia al eritro, pero los otros los veo con fenotipo sensible, ¿ok? Y ahora vamos a ver qué hacemos con esto, porque el mecanismo está por más que no se vea. El segundo mecanismo en relevancia es el mecanismo de flujo, que está codificado por estos genes. Lo voy a ver resistente a macrólidos y sensible a la clindamicina. Y siempre lo voy a ver así, de esa manera. Y el último mecanismo, que es muy poco frecuente, es la de la inactivación de la lincosamina, que se da el fenotipo L. Y entonces acá voy a ver sensibilidad a los macrólidos y resistencia, o vamos a ver el fenotipo, cómo está la sensibilidad a la clindamicina. Para que esto les quede claro, no hay nada mejor que verlo en la vida real. Antes de verlo cómo se vería, les quiero contar que este es el test que nunca les debe faltar cuando ustedes evalúan un estafilococcus, la resistencia a macrólidos, independientemente de la especie, que es el D-test. Es colocar un disco de eritro al lado de uno de clinda a una distancia entre 15 y 26 milímetros, de borde a borde. Si no hacen eso, no van a poder diferenciar un mecanismo del otro y no van a saber cómo informarle al médico. Entonces, esto es fundamental. ¿Quieren evaluar la resistencia a macrólido? Siempre estos dos discos van juntos, en tanto sean estáfilos. Si quieren evaluar este mecanismo en estreptococos beta-hemolíticos o neumos, la distancia va a tener que ser menor, son 12 milímetros, ¿sí? Porque si no, no se ve. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver así, es muy claro. En el primero es una cepa salvaje. ¿Cómo la veo? Así, sensible a ambos. ¿Cómo informo? Como veo, sensible a eritro y eclinda. El segundo es el mecanismo MLSB. Les decía, puede ser constitutivo con alto nivel de resistencia y van a verlo de esta manera, o puede ser inducible. Fíjense que el macrólido de 14 miembros está induciendo, ¿sí?, la resistencia a clindamicina, por eso ven ese efecto de achatamiento. Se llama D-test positivo, este efecto de achatamiento o D-test positivo. Cuando yo veo esto en el antibiograma, siempre voy a informar, por más que vea este halo de acá, resistente a macrólidos y a clindamicina. Siempre este fenotipo se vea de esta manera o esta, siempre se informa de esa misma manera, resistente a macrólidos y a clindamicina. Y esa es la diferencia con el mecanismo de flujo, donde por más que ponga los discos cerca no hay inducción, porque este mecanismo no es inducible. Entonces, ¿cómo lo voy a informar? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Resistente a eritro y clinda, ¿cómo es? Sensible. El otro mecanismo que es súper infrecuente es este que está acá, que es la lincosamina nucleotidiltransferasa. Lo voy a ver como resistente
a linco, ¿sí? Sensible a eritro, pero hay un problemita. La clindamicina no es capaz de detectar muy bien el mecanismo, no lo detecta bien. Entonces, si uno pudiera probar linco sería mejor, pero en la mayoría de los laboratorios no tenemos linco, tenemos clinda. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando el halo de clinda sea menor que el de eritro. Eso sí, aunque sea 1 milímetro, 2 milímetros, eso es el primer parámetro que da. Si ustedes ven eso, si pudieran enviar un laboratorio de referencia, mejor para que hagan una PCR, porque no hay otra forma. Es la búsqueda de este gen, el LNUA, bueno, no lo puse, pero es ese. Pero entonces sería ideal. De cualquier forma, si ustedes si tienen este mecanismo o lo sospechan, siempre van a tener que informar resistencia a linco y a clinda, por más que lo vean así. ¿Se entiende? Siempre se informa de esa manera, porque cuando uno trata con una clindamicina o una lincomicina a ese paciente, hay falla de tratamiento. Por eso les digo que pueden utilizar el método más básico como son los discos, pero si saben lo que dicen atrás los discos, si saben cómo colocarlos, si saben cómo enfrentarlos, si entienden el mecanismo que hay atrás, pueden dar un montón de información. Pero hay que entender qué es lo que hay atrás de cada uno de esos discos, qué mecanismos hay. Ustedes pueden inferir mecanismos leyendo un antibiograma, mucho más que leyendo una SIM. Bien, esto es el fenómeno que les contaba, no sé si se los conté o quizás lo dije así un poco en el aire, qué es lo que se está viendo a nivel global. A nivel global se está viendo aumento de resistencia a macrólido en estáfilos y en todo el resto de los patógenos. Es un problema serio perder los macrólidos. Empezamos a verlo, fíjense, y esto le pongo acá la línea de COVID, porque en este caso no tuvo nada que ver el COVID, ¿sí? Esto empezó antes, empezó más o menos en el 2015 empezamos a ver este aumento de resistencia a macrólidos. Pongo el ejemplo de Argentina porque es el que tengo a mano, pero ocurrió en todo el planeta y debe estar ocurriendo también acá. Entonces, ¿qué es lo que uno sospechó? ¿Qué es lo que sospechamos nosotros? Por lo general, cuando hay aumento de resistencia en estáfilo, uno dice, ah, seguro, ¿quién fue? ¿Está asociado a cuál? ¿A los METI-R o a los METI-S? Uno siempre piensa que está asociado al METI-R. Siempre hasta ahora había sido así. Pero por sorpresa, cuando analizamos los METI-R, fíjense, eritroclinda, había un poquito de aumento, pero era moderado. Sin embargo, cuando analizamos los METI-S, vemos que hay un aumento terrible y hoy en día la resistencia a eritromicina y a clindamicina es superior en estáfilos METI-S que en METI-R. ¿Cuál es el problema? Hubo que cambiar las terapias empíricas. Estamos en un serio problema. La mayor carga de enfermedad en estáfilo, ¿en qué infección está? Se los mostré en otra anterior. ¿Cuál es la infección más frecuente? ¿Cómo? Piel y partes blandas. Es la que mayor carga de enfermedad hay. ¿Cuál es uno de los tratamientos mejores para infección de piel y partes blandas? Cuando uno ve una infección recurrente, ¿qué le dan? Clinda, ¿no? Le pueden dar TMS también, pero por lo general le dan clinda. ¿Saben el problema? Fíjense la carga de enfermedad que hay en estáfilo, la carga de enfermedad que hay es enorme. Si yo les digo que el 30% y el 40% de los estáfilos que están circulando son resistentes a macrólidos, ¿qué pasa con la terapia empírica? Ya no funciona más. Y lo que hasta ahora en todo el planeta funcionaba, que era la clindamicina, ya no se puede dar más en algunos centros. ¿Se entiende? Este es el gran problema. Estamos perdiendo en estáfilo, cualquier estáfilo, METI-R, pero más en el METI-S, la clindamicina como opción. Entonces hay que recurrir a otros antibióticos que no son los mejores para estáfilo. Y este era el mejor. Entonces esto es lo que está ocurriendo. Por eso es fundamental que uno haga vigilancia para saber dónde está parado, porque nosotros, los microbiólogos, somos los que vamos a decirle, che, mirá, esto ya no funciona más. Clindamicina empírico no podés darle más a los estáfilos. Vayan pensando por qué van a rotar, porque esto sí no funciona. ¿Sí? Entonces, esta es la relevancia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que buscar estos mecanismos y tenemos que informarlos. Bien, fíjense en Latinoamérica, estos son datos del 2022, es una locura, ¿sí? 43% en estáfilo de resistencia a macrólidos a nivel global, es una locura.
Chicos, eso significa que ya perdimos esta droga para los estáfilos. La mejor droga para estáfilo, para infección de piel, la perdimos, la clinda. Bien, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para infección severa? Bueno, estas son todas las que tenemos. Ahora no estoy hablando de infección y piel y partes blandas, ahora estoy hablando de bacteriemia, sepsis, así, ¿no? Cosas difíciles. Estas son las opciones que hay. ¿Cómo actúan? Dependen. Algunos, la vancomicina, inhibición de síntesis, las céfalos, estas son las céfalos que son súper poderosas, las de quinta generación, que son específicas para estáfilos, inhiben la síntesis de pared. Después tenemos el oxazolidinona, el linezolid, que inhibe la síntesis de proteína, igual que la tigecyclina, y la daptomicina. Ya vamos a ver estos mecanismos. Lo importante es que todas son por vía parenteral porque son para infecciones severas, salvo el linezolid, que también puede darse para vía oral. El linezolid, y eso le permite que un paciente pueda descalar, digamos, a hacer una terapia en vez de parenteral oral, ¿no? Con respecto a la bactericidia, algunos son bactericidas muy buenos, como puede ser la daptomicina. Perdón, acá. Tiene una bactericida poderosísima, es espectacular cuando uno quiere bajar rápidamente el inóculo. Otros también son buenos, muy poderosos como las céfalos, y otros muy lentos como la vancomicina, que no es una droga buena para nada. Digamos, es buena, pero sí, pero es un desastre también, ya lo vamos a ver. Y otros como los que son inhibidores de la síntesis de proteína, no son bactericidas, son bacteriostáticos. ¿Qué ventaja tienen todas estas drogas? Que obviamente todas tienen actividad contra gram positivo, salvo algunas, como puede ser la tige, ¿sí? Ven que yo le sumo actividad frente a algunos gram negativos, igual que las céfalos de quinta generación, ¿sí? Podrían servir como para una BLE, ¿sí? También actúan como una BLE expandida, una BLE que tiene actividad contra estáfilos. Entonces, a algunos le puedo sumar alguna actividad. Otra de las ventajas que tienen estas drogas es que tienen muy bajo porcentaje de resistencia, así que son drogas sumamente buenas. Hay que ver en qué situación puede utilizar cada una de ellas. La daptomicina es un lipopéptido, cíclico. Fíjense que acá hay una serie de 10 aminoácidos cíclicos con una cadena lateral y una cola lipofílica que le permite meterse, esta colita que está acá, le permite meterse en la membrana citoplasmática. La única condición que necesita el adapto para poder funcionar es una molécula calcio dependiente. Es decir, necesita que unirse con el calcio, se une el calcio, se inserta en la membrana el complejo calcio-adapto y se produce una despolarización rápida de esa membrana citoplasmática, se produce en pérdida de cationes, de potasio en particular, y cambio el potencial de membrana, se produce ven acá el cambio en el potencial del potasio, sale el potasio y se produce la desestabilización absoluta. Esta es la razón por la cual tiene una bactericidia rapidísima la daptomicina. Y se trata fundamentalmente para infecciones severas, cuando yo necesito bajar rápidamente el inóculo. Entonces, fíjense, hay puntos de corte para adapto, para estafilococos y para enterococos. Para enterococos los vamos a ver cuando veamos enterococos. Pero cuando se aprobó la daptomicina, se aprobó para una dosis que es de 4 miligramos kilodía y de 6 miligramos kilodía. Eso cuando se aprobó en su momento, 4 era para infecciones sin bacteriemia por estáfilo y 6 para infecciones complicadas con bacteriemia. Pero se aprobó para estáfilo y también para enterococo y después las cosas cambiaron porque para enterococo esas dosis no funcionaron. Lo que sí se sabe que cuando uno tiene una infección severa con vegetaciones, esas dosis no alcanzan para poder erradicar el aureus. Entonces, cuando la adapto se usa como cuando hay falla de tratamiento con banco, que por lo general es lo que se hace, uno trata empíricamente con banco una infección severa y si no funciona pasa a otra droga como dapto. ¿Ustedes tienen daptomicina acá? ¿No? ¿Todavía no? Bien,
lo que se hace, se utiliza estas dosificaciones, altas dosis, estas no. Cuando hay infección severa, siempre utilizar altas dosis de daptomicina, de 8 a 10, a 12, dicen de 8 a 10, pero en realidad 8 a 12, tirando a más a 12 que a 8, y se podría combinar con algún otro antibiótico, genta o rifampicina. Y siempre evaluar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque también puede emerger la resistencia in vitro a daptomicina y hay que evaluarla. ¿Cuáles son los métodos para evaluar daptomicina? Estamos complicados porque como es una molécula grande, no difunde en el agar y aparte necesita una concentración de calcio específica, entonces la dapto no puede funcionar por difusión. Hay que usar un método de SIM o cualquiera de los métodos que están acá disponibles. Los automatizados funcionan y las tiras de gradiente también. Pero se complica hacer la evaluación de la sensibilidad si uno no tiene automatizado o no tiene tiras de gradientes, no lo puede hacer en el laboratorio. ¿Qué pasa con las cefalosporinas de quinta? Son drogas también altamente activas. No importa para lo que se hayan aprobado, pero estas drogas, por más que bueno, ahí van a dar infecciones de piel, partes blandas complicadas, neumonía, siempre las drogas cuando se lanzan se aprueban para este tipo de patologías. Siempre por lo general para adultos, después se extienden a pediatría, pero van para infecciones de piel, infecciones urinarias, bueno. Estas drogas se pueden usar cualquiera de las dos para infecciones severas, bacteriemias o sepsis, porque también son muy buenas con la bactericidia. Se unen a las PBPs, a diferencia del resto de los beta-lactámicos. ¿Se acuerdan que con METIR no se podía? Estas sí se unen re eficientemente y se usan como prodrogas, ¿no? Se administran como prodrogas. ¿Cuál es el espectro de actividad de ambas? Son activas, por eso les digo que son drogas súper muy buenas, porque aparte de ser altamente bactericidas, son beta-lactámicos y no hay mejor droga que un beta-lactámico. Siempre piensen eso. Si uno tiene que elegir entre beta-lactámico y B, siempre beta-lactámico es mejor. Entonces, son activas inclusive contra MRCA, porque tienen alta afinidad esa PBP que tienen los MRCA, la PBP2, o sea, alta afinidad, así que funcionan. También frente a neumococos resistentes, porque se te unen a otras PBPs, ¿sí?, que dan los neumococos resistentes, tienen actividad frente a otros gram positivos, y para todas estas cosas raras que vamos a ver después, los estáfilos con CB intermedia, heterovisa, BRCA, resistencia al inesolid, dapto, para todo funcionaría esta droga. Para gram negativo ya es un poquito más limitado. Funciona para estos bacilos negativos en tanto y en cuanto, ¿sí?, no tengan beta-lactamasas de espectro extendido menos carbapenemasa. Es decir, si fueran sensibles andaría todo bien, y también funcionaría para hemófilus, moraxela y pseudomonas solamente si son sensibles a ceftazidima. ¿Se entiende? Es decir, que son muy buenas drogas. Es decir, que si uno sospechara de una infección que no sabe si es de gram positivo o gram negativo, estas drogas podrían funcionar. Bien, ¿cuál es el tema con estas cefalosporinas de quinta generación? Son las únicas drogas que su actividad es clonodependiente. Depende del clon que uno tenga, son activas o no. Por ejemplo, se ha demostrado que no son activas frente al cassette número 1. Hay un cassette muy conocido, que es el clon cordobés chileno, que aparece en Chile y en Argentina, están en disminución, pero todas las cepas, el 80% de las cepas que tienen de los clones de MRCA, que son de ese clon, no son activos frente a ceftarolina y ceftobiprole. ¿Sí? Entonces es la única droga que ocurre esto, esa actividad dependiendo del clon. Por eso hablamos mucho de los clones, porque en cada una de nuestras charlas se va a meter el tema de la clonalidad. Bien, ceftarolina, uno de los detalles que les quiero contar, es una categoría nueva, bueno, nueva más o menos, pero se empezó a utilizar un poco más en los últimos años, que se llama, no es intermedio, sino se llama SDD. Y SDD significa sensible dosis dependiente. Y esto lo van a ver en algunos casos, como en piperacilina, tazobactam, en daptomicina, después vamos a ver en qué situación,
y en ceftarolina. ¿Cuál es la función de que CLSI pusiera esta categoría nueva? Es dar la oportunidad a drogas nuevas, por lo general, que se pueden utilizar de una forma distinta y que no le informemos resistente. Entonces, si yo digo que normalmente esta droga, la ceftarolina, la tengo que aplicar 600 miligramos cada 12 horas en una infusión intravenosa, ¿no?, en una hora, si yo le cambio alguno de los parámetros PKPD, por ejemplo, en vez de darle cada 12 horas, lo achico el intervalo, cada 8 horas, y la infusión intravenosa, en vez de hacerlo en una hora, se lo doy más prolongada en 2 horas, ¿qué voy a tener? Mayor efectividad de la droga, es decir, se lo doy en tiempo más acortado. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿qué? Es optimizando cómo voy a utilizar esa droga. Entonces, una cepa que antes, ¿sí?, acá le hubiese puesto intermedia y ya el médico no la podía usar, si yo le digo, mira, ojo que ceftarolina, voy a ver el disco mejor porque acá la SIM no la vamos a hacer, el disco me da entre 20 y 24, ¿y qué hago? ¿La doy o no la doy? ¿La puedo dar para esta infección severa? Y ustedes le van a decir, sí, lo podés dar, ¿sí?, porque es sensible dosis dependiente, pero en vez de darle una dosis de 600 miligramos cada 12, le vas a tener que dar cada 8 horas e infundirla cada 12 horas. En ese caso, la droga va a funcionar. ¿Se entiende para qué están estas categorías? Para poderle dar más posibilidades, que en vez de decirle al médico, che, no, trata de desestimarla, no. Sí, dale, se la podés dar, pero con esta dosificación, ¿se entiende? Y eso es lo que van a ver en el futuro, como ya no tenemos drogas, entonces están utilizando esta estrategia, que está bien, decirle, mira, esto no iría, pero si vos lo administrás de esta manera, va a funcionar mejor y tenés posibilidades de éxito. ¿Se entiende? Son todas artimañas que estamos haciendo, que están haciendo, no nosotros, los organismos internacionales, para darle más viabilidad a las pocas drogas que tenemos, ¿sí? Ceftarolina la voy a usar de rutina de ninguna manera, es una droga hermosa que de ninguna manera la vamos a perder. Entonces, solamente en algunas situaciones particulares vamos a pensar en estas drogas. Recuerden que siempre vamos a ir de menor a mayor y estas drogas, las mejores, ¿sí?, siempre las tenemos que reservar para algunas situaciones particulares. Cuando la cima vancomicina sea mayor a 2, ahí ya no tengo mucha opción. Infección por un estáfilo visa, ya vamos a ver qué significa. Estáfilos que tienen sensibilidad disminuida adapto, es decir, que no funcionan con la adapto. Escasa o falta de respuesta frente a tratamiento a banco adapto, es decir, le estoy dando y no funciona. ¿Qué hago? Bacteriemia persistente, bacteriemia recurrente y evolución tórpida de infecciones de alto inóculo, ¿sí? Terapia combinada, por ejemplo, con dapto. Es decir, que estas drogas hay que repensarlas, pero ustedes tienen que pensar, en estos gram positivos todavía alguna alternativa tenemos. Tenemos drogas, son caras, pero dándole un poquito de maña podemos extenderlas más, cosa que no ocurre con los gram negativos, ¿sí? Creo que era la última esta. Sí, listo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, me dicen lo que quieren, las preguntas, me hacen las preguntas que necesiten. Si tienen dudas, comentarios, si me quieren preguntar algo en particular, bienvenidos aquellos que quieran hacer comentarios.